Por favor, abra la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 3. Antes de leer el verso 1, quiero hacer una pregunta. Sea que usted esté casado o no, ¿está preparado o preparada para casarse? Dicho de otra manera, ¿es usted digno de llamarse un esposo o una esposa? Vamos a pensar en esto porque en el matrimonio el problema no es la instrucción, sino el personal. Así que nos vamos a preguntar, basados en la palabra de Dios, ¿estamos preparados para casarnos? Respecto al matrimonio, se dice tanta basura hoy en día en los medios masivos de comunicación, prensa, radio, televisión, que uno queda asombrado y asustado de cómo describen lo que es el matrimonio y lo que debe ser la relación entre marido y mujer. Hace mucho tiempo, en las afueras de un pequeño pueblo, había un enorme basurero. Y cuando ese lugar se llenó totalmente de basura, un constructor lo compró. Tenía una idea para ganar mucho dinero con ese basurero. Así que trajo enormes camiones con tierra y la esparció encima de la basura, compactando la tierra con una enorme y pesada aplanadora. Trajo más tierra y realizó el mismo procedimiento hasta que lo que había sido un inmenso basurero se convirtió en un hermoso terreno firme y nivelado, y entonces comenzó a trazar un conjunto habitacional con amplias calles, hermosos jardines y florecientes árboles. Nadie podía decir que alguna vez ese lugar fue un basurero, y construyó muy atractivas casas, y las familias comenzaron a comprarlas y habitarlas, y muy pronto ese lugar se convirtió en un hermoso vecindario. Pero después de algunos años, el suelo comenzó a ceder, y se abrieron grietas en las calles, y las paredes de las casas comenzaron a partirse, los techos se hundían, y fétidos olores salían de la tierra como efecto de la basura podrida sobre la que estaban construidas las casas. Poco a poco las familias fueron abandonando sus destruidas casas y pronto esa comunidad fue abandonada y olvidada. Y los vecinos alrededor de esa comunidad sabían lo que había pasado. Esas hermosas casas fueron construidas sobre basura. Ahora nos preguntamos por qué tantos hogares están teniendo el mismo destino. ¿Por qué tantos hogares están derrumbándose? Mi amigo, cuando las paredes comienzan a agrietarse, es mejor examinar la base, el fundamento, para descubrir sobre qué estamos construyendo nuestros hogares. El pasaje de la Escritura que vamos a estudiar es fundamental para el hogar, porque nos dice cómo se debe construir un hogar. En realidad es la historia de Abraham y Sara. Bien, leamos 1 de Pedro 3, los versos del 1 al 8. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Qué maravilloso pasaje es este. Y me gusta mucho que la ilustración que se usa se relacione con Abraham y Sara. Y le diré por qué. Si alguna vez ha existido una pareja con una buena razón para divorciarse, esa fue Sara y Abraham.
Ellos de ninguna manera fueron la pareja perfecta. Hubo el asunto del adulterio con Agar, y Abraham tuvo un hijo en una mujer que no fue su esposa. Tuvieron problemas con sus hijos, y los hijos tuvieron problemas muy, pero muy serios entre ellos mismos. En realidad fue una familia separada, constantemente en movimiento, nunca en un solo lugar, viviendo siempre en carpas, y eso causó toda clase de problemas psicológicos. Abraham fue descuidado diciendo la verdad y desconsiderado con su mujer. Dijo medias verdades, y una media verdad es por lo general una mentira completa. Juntos habían recorrido todas las etapas de la vida. Se conocieron cuando eran jóvenes y se enamoraron a muy temprana edad. Pasaron de la juventud a la edad media. Sobrevivieron la edad media, que en muchas parejas es la más difícil de sobrevivir. Se dice que la juventud mira hacia adelante, la vejez mira hacia atrás y la edad media se mira preocupada. Pero pasaron por todas esas etapas hasta llegar a la vejez, viviendo muchos años. Experimentaron desde lo romántico hasta lo reumático y pasaron por todo eso, pero tuvieron problemas. Sin embargo, a pesar de todo, lograron llegar al final porque aprendieron ciertos principios. Y uno de los principios básicos fue compromiso. Básicamente, Pedro está diciendo cuáles son las actitudes y los atributos que hacen de una esposa cristiana una mujer piadosa, la clase de esposa que debe ser. Y primero les habla de sumisión. Veamos los versos 1 y 2. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas. Esto significa sumisión. Estad sujetas a vuestros maridos. Detengámonos aquí un instante. Ella debe estar sujeta a su propio marido. Y algunas mujeres estarán pensando, pastor, eso sería maravilloso si él fuera un marido bueno y piadoso. Un momento, mi amiga. La Biblia dice que la mujer debe estar sujeta o sumisa a su propio marido. ¿Por qué? Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Por lo tanto, una esposa cristiana piadosa debe estar sometida a su esposo. Y es Dios mismo quien ha puesto al marido como cabeza del hogar. Esto de ninguna manera significa que la mujer es inferior o que el marido es superior. Algunas veces tenemos la idea de que si estamos en sumisión a alguien o algo, somos inferiores a aquello que estamos en sumisión. Pero nada es más alejado de la verdad. Un versículo clave en esto es 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo es la autoridad sobre todo hombre, y la autoridad sobre la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Así que lo siguiente es el orden de autoridad desde el punto de vista de Dios. Dios el Padre, luego Dios el Hijo, luego el hombre y luego la mujer. Dios el Hijo está bajo la autoridad de Dios el Padre. ¿Quiere decir que Dios el Hijo es inferior a Dios el Padre? De ninguna manera. Si usted sabe algo sobre teología cristiana bíblica, sabe que adoramos a un Dios revelado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son iguales y son uno en esencia. Todos sabemos que a los ojos de Dios, hombres y mujeres somos iguales. Anote Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿No es eso extraordinario? Con Dios no hay diferencia de personas, o de razas, o de lenguas. Todos somos uno delante de Dios. Y si alguien me dice, un momento, pastor, ¿no elimina eso la idea de sumisión? No, de ninguna manera. ¿Sabe lo que el diablo quiere hacer? Quiere tomar el hecho de que somos uno e iguales y tratar de hacernos idénticos. Escúcheme. Hombres y mujeres somos iguales,
pero no somos idénticos. La intención del diablo en nuestros días es el hacer a hombres y mujeres idénticos bajo el disfraz de hacerlos iguales. Dios nos hizo iguales, pero no nos hizo idénticos. Nos hizo diferentes para poder hacernos uno. Si no fuéramos diferentes, no podríamos tener unidad. Fueron las diferencias en Joyce las que me atrajeron hacia ella. Y creo que mis diferencias fueron las que le atrajeron a ella hacia mí. Quiero decir, yo no quisiera frotar mis mejillas con barba contra las mejillas con barba de otro hombre. Me sería más fácil abrazar a un puercoespín. Al principio Dios los hizo varón y hembra. Así que cuando una mujer está sujeta a su marido, no es inferior a su marido. Así como Dios el Hijo, por estar sujeto a su Padre, no es inferior a su Padre. Ahora, cuando una mujer acepta esta clase de actitud, algo maravilloso sucede. Atrae la atención de su esposo. Y Pedro dice que el marido no salvo puede ser ganado por la conducta de su esposa. La conducta casta y respetuosa de la mujer llamará la atención del hombre como ninguna otra cosa podría hacerlo. Ruth Graham, la esposa del evangelista Billy Graham, solía decir, es la labor de la mujer amar a su esposo. Es la labor de Dios el hacer bueno a ese esposo. Sumisión no es inferioridad, de hecho es superioridad. Usted nunca se parecerá más al Señor Jesucristo que cuando se somete, y nunca se parecerá más al diablo que cuando se subleva. Dios dice que el marido es la cabeza del hogar y eso es todo. No significa que él es superior a ella. Solo significa que para que un hogar funcione como Dios quiere, el hombre es la cabeza y la mujer debe estar sujeta a él. Así que para la mujer, lo primero es sumisión. La segunda cosa que quiero que note es su manera de hablar. Pedro dice que los maridos que no creen en la palabra pueden ser ganados por la conducta silenciosa de sus esposas. Pero la idea total en 1 de Pedro 3:1 es que los esposos podrán ser ganados si es que no tienen una esposa regañona. Ahora, de lo que yo sé, ningún hombre se ha convertido al cristianismo por medio de una mujer regañona. Y la Biblia tiene mucho que decir sobre este asunto. Veamos Proverbios 19:13. Dolores para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Y en Proverbios 21:9 leemos, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Ahora, esto no significa que una mujer no pueda testificar a su esposo. No significa que una mujer no pueda exponer su causa o hacer conocer sus puntos de vista y sus deseos. Ella debe hacer su mejor esfuerzo para influenciar en su marido, pero no debe ser con regaños. La Biblia dice que él debe considerar la conducta de su esposa casta y respetuosa. La palabra casta significa pura, sin adulteraciones. Una esposa debe ser tan pura y transparente para que si tiene un esposo no salvo, la forma en que ella vive y su estilo de vida digan 1000 veces más de lo que las palabras de ella podrían decirle. Él debe vivir con un sermón, comer con un sermón, dormir con un sermón. Ella debe rodearle con un radiante y hermoso estilo de vida. Amiga, sé que no es fácil hacer esto, especialmente cuando son bombardeadas por toda clase de cosas impuras. Y usted no podrá tener un estilo de vida casto y puro, a menos que tenga pensamientos castos y puros. Déjeme decir para hombres y mujeres algo sobre pensamientos impuros. Nunca antes habíamos enfrentado una época con tantos pensamientos impuros que penetran nuestras mentes y nos impulsan, como en la época actual. ¿Qué hace usted cuando tiene un pensamiento impuro? Bueno, dirá usted, simplemente lo alejo de mi mente. Eso no es tan fácil.
Lo que debe hacer es reciclarlo. ¿Qué quiere decir con esto? Escúcheme. Estamos hablando de pensamientos impuros. Suponga que está en una piscina y está jugando con una pelota llena de aire. Usted empuja esa pelota hacia el fondo de la piscina. ¿Y qué sucede? Que esa pelota sale a la superficie. Pensamientos impuros. Usted trata de hundirlos y siempre saldrán a la superficie. Eso es lo que sucede cuando usted trata de alejarlos. No puede hacerlo. Entonces, ¿qué necesita hacer? La próxima vez que un pensamiento impuro penetre en su mente y en su corazón, no trate de alejarlo, recíclelo. Tome la palabra de Dios y saque el aire de esa pelota. Quiero decir, mire ese pensamiento a la luz de la palabra de Dios. Cuando tenga un pensamiento impuro, pregúntese qué dice Dios sobre el asunto. Mírelo bajo el microscopio bíblico y quítele todo el aire a ese pensamiento. Solo entonces no podrá salir nuevamente a la superficie. Se quedará inútil en el fondo, no porque lo ha alejado de usted, sino porque lo ha enfrentado y eliminado con la palabra de Dios. Aquí está una esposa que debe tener una conducta casta, una conducta pura. Ahora no piense solo en su sumisión y en su conducta, sino también en su serenidad. Los versos 3 y 4 de Primera de Pedro, capítulo 3, dicen: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el increíble ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Aquí Dios le dice a una mujer cómo ser hermosa, y le dice que una de las cosas que le hace hermosa es la serenidad, el adorno de un espíritu afable y apacible. Antes de terminar este programa, permítame decirle lo siguiente. Delante de Dios nunca somos más hermosos que cuando espiritualmente llegamos a ser sus hijos. Y si bien es cierto que todos los seres humanos somos criaturas de Dios, solo cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador y Señor es que nos volvemos hijos de Dios. La Biblia dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Es usted ya un hijo o una hija de Dios? Para entender a plenitud lo que Dios tiene que decir sobre el matrimonio, hay que conocer íntimamente a Dios, quien fue el inventor del matrimonio. Algunos citan 1 de Pedro 3, versos del 1 al 8, para decir que las mujeres no deben ir al salón de belleza o no deben lucir joyas, etc. Pero hay que leer esto cuidadosamente. Otra traducción de la Biblia dice: no dejen que su adorno sea meramente externo. Y me alegro que la palabra meramente esté ahí. Porque alguien podría decir: la Biblia dice que las mujeres no deben arreglarse el pelo, o que las mujeres no deben lucir ninguna joya, o que las mujeres no deben vestirse. No dice eso. Pero sí dice que el adorno de las mujeres no debe ser meramente, o sea, únicamente, lo externo, lo físico, lo material. Estimada amiga, lo que está diciendo es que si usted quiere ministrar a su esposo, debe tener una belleza que va más allá de lo superficial, de lo epidérmico. Y Sara es el ejemplo aquí. Permítame decirle que Sara fue una mujer de extraordinaria hermosura. Imagínese, ella tenía 80 años y los hombres aún se peleaban por ella. Pero el apóstol está diciendo que una mujer casta y pura no debe ponerse vestidos chillones o llamativos, que no debe sobreadornarse de tal manera que esconda por completo la belleza interior que Dios ha puesto en ella. Por ejemplo, se dice que los ojos son el espejo del alma. ¿Ha visto cómo algunas mujeres se maquillan los ojos? Asustarían a cualquier marciano si los marcianos existieran. Y debido a esa máscara que se ponen, es imposible ver ninguna belleza interna. Y Pedro dice que si usted pone el énfasis solo en lo exterior,
está peleando una batalla perdida porque las cosas externas son corruptibles. Pero la belleza interna va en aumento día tras día. El apóstol habla del ornato de un espíritu afable y apacible. Ahora, queridas damas, no tengan la idea de que mansedumbre es sinónimo de debilidad. La palabra afable aquí era usada para describir a los soldados en el ejército romano, y ellos estaban bajo el comando del cuartel general. Y nadie podría decir que los soldados romanos eran débiles. Pero esta palabra la usaban para describir a un caballo salvaje en el desierto, al que enseñaban a llevar la brida y la montura. Ciertamente ese caballo no era débil, y aunque fuera domado, seguía conservando toda su fortaleza. Sabía que una mujer requiere de más fortaleza para, en realidad, exhibir un espíritu afable y apacible. Y ser apacible no significa que ella es solo un adorno. Ser apacible significa ser tranquila y serena. Ella posee esa belleza interior, sabe quién es, tiene fortaleza y control. Es dueña de esa serenidad que demuestra la presencia de Jesús en su vida. Y todo eso sale a flote en su forma de hablar, en la forma de estar sujeta a su marido. Y Pedro habla también de la manera en que ella se desempeña. Leamos los versos 5 y 6. Porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Hay que entender que Sara, por llamar Señor a su marido, no lo adoraba. En esos tiempos bíblicos, ese era un término de respeto. Ella tenía respeto por su esposo, y como resultado ella también era respetada. La Biblia dice que ella obedecía a Abraham. Obedecer literalmente significa suplir para las necesidades de otro. Sara se veía a sí misma como quien había sido dada a Abraham para suplir sus necesidades emocionales, espirituales y físicas. Pedro tiene palabras para las esposas y ayuda para los esposos. ¿Cómo debe ser un esposo? Lo primero que quiero que note es lo que dice el verso 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Lo que el marido necesita es conocimiento. El problema con la mayoría de los maridos es que están tan sobrecargados de ignorancia. Discúlpenme, amigos, pero eso es la verdad. Por eso la Biblia dice, vivid con ellas sabiamente. La razón por la cual los maridos no tienen conocimiento es que sencillamente no se dan cuenta. Mi amigo, si le importa a su esposa, se dará cuenta que usted padece de dos cosas. Primero, la ceguera de los negocios, y segundo, la falta de interés para escucharla. Y la razón por la cual no escuchamos es porque pensamos que ya lo sabemos todo y que todo lo que vamos a oír de parte de ella es repetitivo. Amigos, déjenme decirles algo. Es mejor que aprenda una cosa sobre las mujeres. Las mujeres no solo piensan con la cabeza, sino que piensan también con el corazón. Y ellas no solo hablan lógicamente, sino que hablan emocionalmente. No escuchen lo que ellas dicen, escuchen lo que ellas quieren decir. Y eso es difícil porque usted tiene que escuchar con su corazón al igual que con su cabeza. Quiero hacerles una pregunta. ¿Sabe usted cuáles son las 3 más profundas necesidades de su mujer? Una de las claves para estar consciente de alguien es el orar por esa persona. ¿Ora usted con su esposa? Honestamente, usted no puede interceder por ella si no está consciente de su bienestar, de sus necesidades. Pero no solo estar consciente de eso, sino también aceptarla. Pedro dice, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas. Esto habla de total aceptación. Cuando usted se casó, sintió que esa mujer y usted tenían mucho en común.
Y eso es probablemente lo que les atrajo el uno al otro, las cosas que tenían en común. Pero usted desconocía que no era solamente lo que tenían en común lo que les atrajo, sino también las diferencias. Es un hecho psicológico que los opuestos se atraen, y han hecho encuestas sobre las diferencias psicológicas y emocionales, descubriendo que el 70% de aquellos que están casados son lo opuesto, no solo sexualmente, sino también en lo emocional y lo psicológico. Si al uno le gusta levantarse temprano, al otro le gusta seguir durmiendo. Uno habla sin cesar, otro es más silencioso que una lápida. A uno le gusta derrochar mientras su cónyuge ahorra hasta la respiración. Ella puede ser muy organizada y de seguro el esposo será totalmente desorganizado. Uno de los dos es del tipo romántico, mientras lo más romántico del otro es regalarle un cacto espinoso. Uno de ustedes es puntual, el otro siempre tarde. Y si él es impulsivo, ella no puede tomar una decisión. Necesita 30 minutos en un restaurante para ordenar una hamburguesa con papas fritas. Es francamente algo increíble. ¿No le parece que Dios tiene un extraordinario sentido del humor cuando nos unió como pareja? Ahora viene la gran pregunta. En todos estos casos, ¿quién está en lo correcto o quién está equivocado? En la mayoría de los casos, ninguno hace lo correcto ni lo equivocado, solo son diferentes. Pero a los maridos, la Biblia les dice que vivid con ellas. Ella debe vivir con usted. ¿Sabe? La falta de aceptación pone a su matrimonio en una base condicional donde usted dice, bueno, te amaré si es que... O la otra frase es, te amo porque... O sea que el amor suyo hacia su cónyuge está condicionado y no debe ser así. La aceptación es amor incondicional. Ahora ponga atención. Para poder aceptar, usted tiene que hacer ajustes. Pedro dice que el marido debe dar honor a la mujer como a vaso más frágil. Por lo tanto, ¿quién debe hacer los mayores ajustes? Lo fuerte debe ajustarse a lo débil. Y porque lo fuerte puede ajustarse a lo débil no puede ajustarse a lo fuerte. Eso es lógico. Debe haber ajustes. El marido debe dar honor a su mujer como a vaso más frágil. Y si usted me pregunta qué significa vaso frágil en relación con la mujer, francamente no lo sé, porque las mujeres sobreviven a los hombres. ¿Sabía que financieramente las mujeres controlan un enorme porcentaje del dinero? Y sin embargo, la Biblia les llama vaso frágil. Yo creo que el vaso frágil es el vaso más fuerte debido a la debilidad del vaso fuerte por el vaso frágil. Espero que me haya entendido. Pero el que la mujer sea el vaso frágil de ninguna manera significa que sea un vaso inferior. ¿Cuál es inferior? ¿Ese hermoso florero de cristal en la sala de su casa o la olla de acero en la cocina? La olla de acero es inferior, pero el florero es frágil. ¿Qué es más delicado, la seda o el lienzo? El lienzo es más fuerte, pero la seda es delicada. Lo que Dios está diciendo es que le ha dado a la mujer una naturaleza más delicada, y por lo tanto es la responsabilidad y privilegio del marido el hacer los ajustes necesarios. Alguien se preguntará, ¿por qué me casé con esta mujer? Le diré por qué. Ella es como la lija, y Dios la usa para lijarlo y hacer de usted lo que debe ser. Por lo tanto, no trate de cambiar a su cónyuge. ¿Sabe? La mayoría de nosotros pensamos, bueno, le cambiaré a él o a ella después de que nos casemos. Y después de casados, un día usted viene y le dice a su esposa, querida, te he inscrito en un curso de mejoramiento personal. No haga eso. Solo acéptela.
Hombres y mujeres tenemos cosas que necesitan ser cambiadas. ¿Quiere saber cómo cambiar a su cónyuge? Escúcheme. La única manera que en realidad puede cambiar a su cónyuge es cambiando usted mismo. Piense sobre esto. Y si se está preguntando cómo eso puede cambiar a su esposa, se lo explicaré. Cuando usted cambia, le está dando a ella algo sobre lo que ella debe reaccionar, y ella no podrá reaccionar hacia usted como acostumbraba anteriormente, porque usted no está actuando como lo hacía anteriormente. Usted le ha dado a ella algo diferente y mejor para que reaccione. Pero mientras tanto, usted necesita ajustarse a ella. El amor maduro dice, te amo, por lo tanto voy a cambiar. El amor egoísta dice, para que te pueda amar, tienes que cambiar. El otro elemento es aprecio. Pedro dice, dando honor a la mujer. Aquí la raíz de la palabra honor significa mostrar buenas maneras a su esposa. Habla del aprecio que debe sentir por ella. ¿Sabe el significado de la palabra aprecio? En el diccionario, una de las definiciones dice añadir valor. Por ejemplo, si usted tiene una propiedad y le dicen que esa propiedad se está apreciando, ¿qué significa eso? Pues que su propiedad está aumentando de valor. ¿Qué es lo contrario de esto? Depreciación, que significa que algo está perdiendo su valor. ¿Quiere usted una esposa que cada día se aprecia más? ¿O una esposa que cada día se deprecia más? Es una buena inversión para usted el apreciar a su esposa. Cuando usted le da honor, cuando le muestra aprecio, ella, por así decirlo, aumenta de valor, porque ella tendrá una saludable imagen de sí misma. Y cuando eso sucede, ella tendrá ese ornato de un espíritu afable y apacible. Maridos y mujeres vivimos en un mundo donde todo alrededor nuestro trata de derrumbarnos. Todos tratan de llegar a la cúspide, y para lograrlo, pisotean a quienes se encuentran en su camino. Esposos y esposas necesitan alguien que los anime y levante. ¿Sabe lo que cada persona necesita? Cada persona necesita aprecio. Cada persona desea ser apreciada. Y si usted me dice que no, con todo el aprecio que le tengo, permítame decirle que está mintiendo. ¿Sabe de quién anhelo escuchar palabras de aprecio? Pues de mi esposa. Porque las palabras de aprecio son muy importantes en la vida de cualquier ser humano. Por lo tanto, cuán significativo es que el esposo dé honor a su mujer, alabe a su mujer. Y note que estoy diciendo alabe a su mujer, no digo adule a su mujer. La genuina alabanza está fundamentada en la verdad. El adulo, por lo general, es engañoso y se basa en mentiras. Leemos en el Salmo 5, verso 9, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Alabe a su mujer y hágalo públicamente, frente a sus familiares, frente a sus amigos, frente a sus socios. Esto es lo que la palabra de Dios dice. Se dice que después de años de matrimonio un hombre puede ver a su esposa aún sin mirarla y viceversa. ¿Cuán verdadero es eso? Veamos una vez más 1 de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Notó esa hermosa frase, como a coheredera de la gracia de la vida? La gracia de la vida. Es como si Dios mismo estuviera diciendo, esta es la cereza que adorna el pastel. Amigo, ¿cómo van las cosas en su matrimonio? ¿Cómo está su relación con su esposa? Si este mensaje que he compartido con usted ha puesto en evidencia algunas deficiencias suyas en relación con su esposa, la razón bien podría ser que usted no tiene la presencia de Cristo en su vida.
Y sin la dimensión espiritual en su vida, las cosas nunca serán lo que deben ser. Es el Señor Jesucristo su Salvador y Señor. Le ha invitado para que venga a morar en su corazón y tome el control de su vida, incluyendo su matrimonio. Si usted no tiene comunión con Dios por medio de Jesucristo, ¿cómo puede orar por su esposa, por sus hijos o por usted mismo? Quisiera hacer una decisión por Jesús. Lo puede hacer ahora mismo en la intimidad de su ser. Solo tiene que pedirle con sus propias palabras que le perdone sus pecados. Reconocer que es un pecador y que necesita salvación. Agradecer a Jesús, quien murió y dio su vida en la cruz del Calvario y derramó su sangre por sus culpas, para que usted pueda tener vida eterna y vida en abundancia. Si usted hace esta decisión espiritual, la Biblia dice que hay regocijo en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Nos sentiremos sumamente honrados si usted nos escribe contándonos de su decisión por Cristo. Así nos dará también la oportunidad de orar por usted, por su esposa y por su familia. Que Dios le bendiga en su nuevo caminar como creyente en el Señor Jesucristo.